Yo quiero, de alguna forma, mi presentación está encauzada en otro enfoque, en el enfoque, parece ser, después de lo que escuchamos acá, que dentro de unos años vamos a disponer de una legislación extraordinaria, ¿no es cierto? Una legislación fantástica, pero el problema es que habría que actuar también sobre los organismos de aplicación, porque ¿qué es lo que voy a desarrollar ahora? Es decir, podemos tener fantásticas leyes, fantásticos decretos provinciales, fantásticas ordenanzas, decretos municipales, pero si los organismos de aplicación no funcionan mal o en forma arcaica, vamos a tener serios problemas para aplicar esa gran legislación. Aquí tenemos dos temas. Vemos un papiro de Euclides del siglo III a.C. y un texto en una tableta digital, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tiene que ver Euclides con la aplicación informática, que es el tema que voy a tratar. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo de investigación? El objetivo es transformar el código de ordenamiento territorial en un sistema informático de aplicación. Así de simple y así de complicado. Estos serían, digamos, el marco referencial teórico que se ha utilizado para desarrollar este tema, ¿no es cierto? En cierta forma, vamos a comenzar con un diagnóstico de aplicación normativa. ¿Cómo se aplican las normas? Por lo menos en el partido de General Pueyrredón. En las oficinas públicas, ¿cuál es el procesamiento de la información en las oficinas públicas? Bueno, aquí podemos ver cómo se produce, se transforma la información en las oficinas públicas, ¿no es cierto? Por ahí asoma algún monitor de computadora que se utiliza para hacer un informe, pero evidentemente así, digamos, se produce información en la administración pública en general. Así se la almacena la información y así se la transfiere. Entonces, desde el punto de vista del procesamiento de la información, una dependencia pública destinada a control urbano podría representarse así, en estos momentos. Es decir, tenemos tecnologías que se aproximan más al manuscrito de Euclides que a la tableta digital. ¿Cómo es la modalidad de aplicación de las normas de ordenamiento territorial, que es lo que a nosotros nos interesa? La metodología es simple, es interpretación individual del texto conceptual, del código o de la ley 8912, identificación taxonómica en lo que hace a la aplicación del uso del suelo y un cálculo aritmético elemental. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico rápido, expeditivo, de la aplicación normativa. En primer término, con este sistema de aplicación tenemos dificultades para acceder a la reglamentación actualizada. Es decir, los profesionales de la construcción tienen serios problemas a veces para saber cuáles son las normas que están vigentes y con su actualización. Otro problema son disímiles criterios de interpretación de la legislación actual, es decir, no siempre los inspectores, por ejemplo, tienen los mismos criterios de interpretación de la norma, y menos a veces los profesionales actuantes. Hay variedad de resultados numéricos, es decir, vos hablas con un inspector y te dice un número, hablas con otro y te dice otro. Es decir, hay errores aritméticos o a veces por incorrecta interpretación normativa. Esto produce incremento de consultas, ¿no es cierto? Es decir, los profesionales y los funcionarios tienen que consultar. Y al consultar, digamos, esto genera una cantidad de demoras en la resolución de expedientes y en los procesos de aprobación de los planos. Esto genera también excesiva disparidad entre los procesos técnico-administrativos
y la dinámica de transformación urbana. Es decir, esta brecha cada vez es más grande. Es decir, el empresario que necesita, digamos, la aprobación de su plano rápidamente para tener, digamos, para comenzar su obra, se ve impedido por este tipo de problemáticas internas, de errores de cálculo, de resolución de expedientes, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma tenemos dificultades en la aplicación de la pletórica legislación urbanística debido a que la misma legislación a veces incorpora contradicciones, omisiones y ambigüedades. Y finalmente tenemos desactualización tecnológica muy importante en los procesos de producción, transformación, almacenamiento y transferencia de información en las oficinas públicas. Vamos a ver alguna noticia sobre el método axiomático. Es decir, el método axiomático es el que se ha aplicado un poco como para interpretar las normas de ordenamiento territorial y transformarlas en elementos de cálculo. Vamos a comenzar el estudio, la noticia del método axiomático con una introducción. Y Groucho Marx, que fue un comediante muy importante estadounidense, en una oportunidad, al final de su vida artística, ya grande, sus amigos le ofrecieron una celebración, una comida, y al final de la misma, Groucho expresó los principios que había seguido para desarrollar su carrera artística, su carrera personal, su vida personal, etcétera, etcétera. Y entre esos principios dijo esto: esos son los principios inconmovibles que han guiado mi vida, y si no les gusta, tengo otros. Es decir, a lo mejor sin saberlo, pero fue el que mejor expresó la definición de un sistema axiomático. Es decir, el sistema axiomático se basa fundamentalmente, lo fue establecido por Euclides en el año 300 a.C., y se basa en la idea de axioma. Es decir, axioma significa en griego lo que aparenta justo. Para los antiguos griegos, la justicia, la verdad y la belleza eran sinónimos. Es decir, no había ningún concepto que si es verdadero, si es justo, también es bello. Entonces, Euclides de alguna forma se basó en el axioma para, definir toda la geometría euclidiana, que es la que aprendemos nosotros en el secundario, ¿no es cierto? Es decir, hay un axioma fundamental de Euclides, que es el postulado quinto, muy simple, que dice: por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la misma. Sobre este axioma desarrolló deductivamente toda la geometría euclidiana. Hilbert, a principios del siglo XX, modificó este postulado o axioma y dijo: por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a la misma. Y dio origen a la geometría no euclidiana, que es importante también. Entonces, este método axiomático tuvo distintos grados de aceptación y de éxito en geometría, en aritmética, en matemática, en economía y en derecho. ¿Qué consiste el método axiomático? ¿Cuáles son las condiciones que hay que recurrir para desarrollar un método axiomático? Primero es declarar enunciados primitivos denominados axiomas. Es decir, hay que declarar determinados axiomas. Segundo, aceptar los axiomas como juicios verdaderos e indemostrables. Tercero, deducir de ellos la totalidad de las expresiones lógicas concluyentes. En cierta forma, ¿cuáles son los componentes de este sistema? Tendríamos que tener una cantidad de símbolos, unas reglas de inferencia, un conjunto de axiomas y unidades de demostración. Vamos a desarrollar un poco este sistema muy rápidamente. Aquí tenemos los símbolos formales. Es decir, los símbolos formales del sistema que necesitamos están constituidos por los factores de ocupación, por las superficies cubiertas edificables, por las densidades de ocupación, etcétera, etcétera,
Y las reglas de inferencia son las correspondientes a la álgebra clásica. Y acá tenemos los axiomas. Es decir, la idea es un poco producir estos axiomas, que están acá, son 8 axiomas, que surgen de la interpretación de las normas de ordenamiento territorial, actualmente vigentes, fundamentalmente el Código de Ordenamiento Territorial, que rige en el partido de General Pueyrredón, y fundamentalmente ciertos artículos del Decreto Ley 8.912. Y esta sería la transformación de estos axiomas en fórmulas muy simples. ¿Para qué sirve esto? Sirve un poco para determinar los axiomas que hemos visto, los 8 axiomas del sistema, deducir de estos axiomas la expresión matemática y transformarlo en un algoritmo de programación. ¿Cómo se aplica al sistema? Bueno, vamos a ver si lo podemos aplicar muy rápidamente en una hoja de cálculo. Es decir, acá en esta hoja tenemos un intento de Infocot, un COT informático. Imaginemos que tengamos un distrito C1, cualquier distrito. En el C1, aquí abajo, aparece toda la norma, digamos, la norma que rige, según el capítulo 6, para ese distrito. Estas son las fórmulas de aplicación empleadas, y aquí tenemos en rojo todos los datos que tenemos que ingresar, y en azul los resultados. Entonces imaginemos que una superficie parcelaria en un distrito C1 tendría, vamos a ponerle 450 metros, un FOT que está acá, que es 2,5, un FOT residencial de 2,5, un FOT no residencial de 3, un FOS de 0,6, una densidad poblacional 0,1, es decir, 1000 habitantes por hectárea. Tendríamos lo que hablábamos hoy, un incentivo de promoción de la construcción, que hoy es un 30%. Tenemos un incentivo por unificación parcelaria de 10. Y imaginemos que tenemos premios o incentivos, según la ley 8912, de, no sé, un 30%, que serían el 70% que se permite aumentar. Entonces aquí tenemos abajo la superficie cubierta exclusiva para residenciales, es decir, para metros cubiertos residenciales. Entonces, imaginemos que yo, no sé, quisiera hacer 1500 metros de superficie cubierta destinada a uso residencial. Bueno, aquí abajo me daría la superficie cubierta destinada a uso residencial, la superficie destinada a otros usos, la superficie cubierta total, la superficie cubierta en planta baja por aplicación del FOS, la población reglamentaria y la cantidad de dormitorios que tendría esa parcela según la aplicación de las normas vigentes. No, esto es nada más que una representación que se puede hacer muy rápidamente. Esto hay que agregarle otras cosas para que sea un COT informático, digamos, habría que tener el capítulo 5 del uso del suelo, habría que incorporar también palabras claves para saber una cantidad de artículos que nosotros queremos. Bueno, y de alguna forma vos tendrías en 3 o 4 hojitas, sintetizado, todas las normas que necesitas actualizadas para desarrollar tu edificación en una parcela determinada. Si volvemos al otro, ahí está. Aquí tenemos la aplicación entonces desde el viejo COT
que es un tipo manuscrito de Euclides, hasta su informatización a través de una tableta digital, que sería lo más moderno en este sentido. En esta tabla he aplicado, digamos, esas mismas fórmulas a cada uno de los distritos del Código de Ordenamiento Territorial. Acá tenemos los indicadores urbanísticos que están especificados en la norma y sus superficies descritales respectivas, en el cual se calculan las superficies edificables, la población, la densidad resultante y los FOR resultantes. ¿De esto qué surge? De esto surge dos elementos básicos. Nosotros actualmente en el ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata tenemos aproximadamente unos 27.000 metros cubiertos. Para una población que en verano, cuando digamos tenemos la capacidad de alojamiento turístico colmada, algunos días de verano alcanza 1 millón de habitantes, sumando población residente y población turística. Entonces, aplicando las normas de ordenamiento territorial, todos los indicadores, tendríamos una superficie cubierta de casi 60 millones de metros cuadrados, con una población que prácticamente llega a 2 millones. Es decir, actualmente el COD vigente permite la duplicación de los metros cuadrados de construcción y la duplicación de la población que habitaría esa superficie cubierta. Acá hay un detalle, por ejemplo, que es la densidad bruta poblacional, que es de 131 habitantes por hectárea en la actualidad, la real, y según las normas, es decir, aplicando el máximo en cada distrito, tendríamos 238 habitantes por hectárea. La ley 8912 especifica que la densidad bruta promedio para toda la área urbana no podrá superar los 150 habitantes por hectárea. Quiere decir que estamos excedidos de la norma que fija en estos momentos la provincia de Buenos Aires. Todo esto lleva un poco también a la actualización del COD. Así como se requiere la actualización de las normas provinciales, también necesitamos actualizar el COD, que tuvo su origen en el año 79. Es decir, ya es bastante desactualizado en algunos aspectos. De alguna forma, creo que todo el tema de las normas del nuevo orden urbano habría que revisualizarlo desde el punto de vista de la actualización. Yo no creo tanto en el nuevo orden jurídico. Me parece que lo fundamental es ver cuáles son las continuidades que tienen que continuarse del viejo orden jurídico y las discontinuidades que de alguna forma hay que transformarlas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una metodología que puede ser esta otra para actualización del COD. Aquí tenemos las etapas, acá tenemos los tiempos, en color rosa serían las intervenciones de participación pública, los talleres, y en azul tendríamos los productos que tendría que generar el equipo técnico como insumos a estos talleres. ¿Cuál va a ser la evaluación de todo esto una vez que esto pueda ponerse en práctica? Hay buenas noticias. Es decir, una noticia buena puede ser que facilitará a los profesionales de la construcción el acceso automático a normas urbano-edilicias. Otra buena noticia sería que simplificará la aplicación de disposiciones normativas en la confección de anteproyectos edilicios y en estudios técnicos financieros preliminares. También evitará errores en el cálculo de valores vinculados a superficies cubiertas edificables y a indicadores poblacionales. Reducirá los tiempos destinados a cálculo de valores proyectuales
y a implementación de procesos analíticos. Imprimirá mayor celeridad en tareas de control técnico, de planes de construcción. Unificará criterios de aplicación normativa para el control técnico de la documentación de obra por parte de inspectores y demás funcionarios municipales. También, esto es importante, creará un instrumento informativo compartido entre colegios profesionales, proyectistas y agentes municipales. Dinamizará procesos de gestión ambiental, reduciendo la disparidad entre las rápidas transformaciones urbanas y los procesos técnico-administrativos actuales. Contribuirá a simplificar las normas de ordenamiento territorial, es decir, cuando vos tenés un sistema perfectamente racionalizado, también las normas van a tener que ir modificándose para crear mayor racionalidad en el sistema. Y constituirá el Infocot un avance tecnoinformático que permitirá integrarse a futuros procesos administrativos, por ejemplo, el expediente electrónico, ¿no es cierto? El expediente digital, donde vos vas y presentás, en vez de los planos, presentás un CD directamente. Es decir, esta tecnología, digamos, no es un quirófano que tiene que venir de Alemania, ¿no? Está ya, vos vas a un polirrubro y tiene esta tecnología. Vas a comprar un electrodoméstico y cualquier vendedor, digamos, habilita un sistema y te calcula lo que tenés hasta el último peso. Pero hay malas noticias también. Es decir, los muchachos que estaban allá también van a decir, bueno, pero esto va a traer algunos problemitas. Primero, hay que adquirir equipos electrónicos. Es decir, hay que por lo menos un ordenador cada 2 inspectores, como mínimo. No podemos continuar con sistemas, digamos, truchos, bajados del Taringa. Tenemos que, un organismo municipal por lo menos tiene que comprar los sistemas, digamos, operativos que permiten el funcionamiento de estos elementos electrónicos. Tenemos componentes lógicos también, se necesitará desarrollar el Infocot. Esto va a insumir recursos y tiempos para el cumplimiento de sus respectivas etapas procesales. Necesitamos tener una auditoría técnica, es decir, esos sistemas que se aplican no son sistemas que se hacen y se dejan, sino que hay que renovarlos permanentemente. Esto tiene requerimientos que de alguna forma hay que calibrarlos. A medida que se va poniendo en funcionamiento, por medio de la auditoría técnica se controlan estos procedimientos y se va ajustando el sistema. Tendríamos actualización infonormativa, es decir, esto es importante, prever un equipo de profesionales dedicados a la sostenibilidad del Infocot. Es decir, la actualización informativa, la seguridad informática y lo que dijimos recién, que es la auditoría técnica. De alguna forma hay que crear un área informática para poder llevar a cabo estas 3 operaciones que hacen un poco a la, digamos, a la sustentabilidad del sistema. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, en el municipio de General Pueyrredón hay una central, un centro de cómputos, que se dedica a programar este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Es para toda la municipalidad. Entonces, si vos tenés que crear un sistema de estos, tenés que inscribirte, anotarte la dependencia y esperar 2 o 3 años a que, digamos, estar en la cola, ¿no es cierto?, para poder acceder a este tipo de sistemas. Es decir, lo que hay que hacer es descentralizar esto. Es decir, que cada secretaría tenga sus programadores, 1 o 2 programadores, y que vayan creando los sistemas en función de los requerimientos propios de esta gente. Bueno, el Infocot parece como que resuelve la totalidad de los problemas de gestión del ordenamiento territorial, es decir, es Superman que aparece y resuelve todo. Decididamente no. El Infocot es un avance tecnoinformático
que permitirá implementar otras propuestas destinadas a incrementar la eficiencia del sistema regulatorio y a reducir tiempos en demoras resolutivas. Entonces, del Infocot, es decir, que es el primer avance, digamos, se puede colgar, por ejemplo, el expediente informático, lo que estuvimos hablando. Se puede colgar un programa de incentivos productivos, se puede colgar un cursograma de expedientes, se puede colgar un programa para incorporación de construcciones clandestinas, lo cual de alguna forma permitiría también financiar en parte los recursos que hay que invertir para esto. Una auditoría técnica y fundamentalmente lo que hablamos ya, el programa de actualización del COT. Vamos a terminar con un tango. Un tango de Guillermo Barbieri y Enrique Cadícamo del año 33. Barbieri falleció en el accidente de Gardel, así que fue 2 años antes de su muerte. Y este tango fue interpretado por Tita Merelo. Narra las vicisitudes de una pareja en el cual el hombre atrasaba el reloj para ir a laburar. Entonces la mujer de alguna forma le recrimina su falta de privilegio del trabajo, digamos, y entre otras cosas le dice esto: guarda que te cacha el porvenir. Bueno, de alguna forma creo que esto define el momento que estamos. Es decir, tenemos en la administración pública el reloj muy atrasado. Y de alguna forma el peligro es que en el futuro pueda comprometer la aplicación de la legislación vigente o de la nueva legislación que se va a producir en los próximos años. Esto es todo. Muchísimas gracias, arquitecto.